Bien, vamos a ver lo que son un triángulo. En ese caso, un triángulo es cualquier figura geométrica que tiene tres lados y, por lógica, tres ángulos. Y se clasifican de acuerdo a dos tipos, según sus lados, en triángulos equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo equilátero, como tal, pues ya sabemos que es aquel que tiene tres lados iguales. ¿Qué implica eso? Pues que si un lado mide, por ejemplo, 6 centímetros, por decir algo, sé que todos los demás miden exactamente lo mismo. Es un triángulo equilátero. Y aparte tiene la característica de que aparte de que los lados son iguales, también los ángulos. Y la única posibilidad de que los ángulos sean iguales, aplicando la propiedad que la suma de los ángulos internos da 180 grados, es de que los ángulos sean de 60 grados. Entonces, un triángulo equilátero, sus ángulos forzosamente miden 60 grados. Y los lados miden lo mismo. Si uno mide, por ejemplo, 5 centímetros, todos miden 5. El triángulo isósceles tiene en este caso pues la característica de que tiene solamente dos lados y dos ángulos iguales. Por ejemplo, si aquí coloco que este mide 5 centímetros, el lado contrario, si es isósceles, debe medir lo mismo, entonces también mediría 5. Y el otro lado puede tener una medida diferente. Otra característica, como indicamos que tiene dos lados y también tiene dos ángulos iguales. Y los ángulos iguales son los que están en la parte inferior. En este caso estos dos deben medir lo mismo. Y la arriba, bueno, va a medir un poco diferente. Y el triángulo escaleno es aquel que tiene tanto sus lados como sus ángulos de diferente medida. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí un lado pequeño, por ejemplo este. Tiene tres lados de diferente medida, por decir algo. Yo puedo tener aquí tal vez 2 centímetros, que este mida 5 y este mida 4, y es un triángulo escaleno. Tiene tres lados y tres ángulos también de diferente medida. Ahora bien, esa fue la clasificación según sus lados, pero aparte de eso tenemos una clasificación según los ángulos que tenga en este caso los triángulos, y es la siguiente. Muy bien. Entonces la segunda clasificación es según por sus ángulos. Y se divide en tres tipos también. En este caso, el triángulo rectángulo, que en este caso es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y aquí es donde vamos a aplicar posteriormente pues el teorema de Pitágoras. Si tiene un triángulo con un ángulo de 90 grados, que se pone siempre un cuadro, y bueno, ya se asume que son 90 grados, recibe el nombre de triángulo rectángulo. El siguiente puede ser un triángulo obtusángulo. ¿Y eso qué implica? Que debe tener un ángulo obtuso. Y si se acuerdan, los ángulos obtusos son los que miden más de 90 pero menos de 180 grados. Entonces, por ejemplo, pudiera ser este. Este ángulo, si se dan cuenta, mide más de 90 pero no llega a 180 y pertenece a la clasificación de triángulo obtusángulo. Y la última es el triángulo acutángulo, que básicamente el acutángulo es aquel que tiene un ángulo, bueno, más bien dicho, los tres ángulos agudos. Y un ejemplo pudiera ser un triángulo, por ejemplo, isósceles, por ejemplo aquí. Si yo pongo un isósceles, por esa clasificación, pertenece a los acutángulos, porque los tres ángulos, si se dan cuenta, los ven, son pequeños, no llegan a más de 90 grados, son ángulos agudos y pertenece a esta clasificación.